Bienvenidos amigos y amigas a la tertulia. Están en Solidaria TV y Radio Solidaria. Les habla José Luis San. Y en esta mañana, como ya saben, estamos estudiando, leyendo y aprendiendo sobre el libro de Efesios con nuestro hermano Carlos Rich. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Es un placer poder estar aquí con esta serie que, como es una serie, aquellos que no han visto, no han podido estar viéndolo en directo o apreciando esto, pueden hacerlo a través de las redes sociales, que tenemos ese maravilloso medio hoy en día. ¿No te acuerdas antes cuando había que tomar apuntes y comparar? Ahora tenemos las redes sociales, utilicemos esa tecnología para lo bueno, porque muchos dicen qué malas que son las redes sociales. En la Biblia nos enseña que nada es malo en sí mismo, sino que todo depende con qué propósito se las utilice, ¿no? Y en este caso, las redes sociales pueden ser un medio donde quede toda esta enseñanza plasmada para que uno pueda volver a verla y bueno, así que en el YouTube, y en Facebook pueden entrar y ver los 3 capítulos anteriores de Efesios, y hoy comenzamos con el cuarto. Hoy estaremos con el capítulo 4 de Efesios. Es un capítulo muy importante, muy bonito, muy profundo. En alguna manera está como enfocado hacia los cristianos, hacia el pueblo de Dios, a los que decimos que somos hijos de Dios. Así que, sin más dilación, comenzamos. Capítulo 4 de Efesios. Sí, porque vamos con el versículo 1, si lo puedes leer, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay 2 cosas. Cuando dice yo pues preso en el Señor, recordemos que Pablo, cuando escribió esta carta, estaba en Roma preso. Él estuvo un tiempo preso en la cárcel mamertina que se conoce, pero también en esta época estaba preso en una casa. Entonces, que él durante el día podía desarrollar su vida ahí dentro de la casa, y por las noches sí dormía encadenado a un soldado romano, ¿no? Para que no se escape. Pero él estaba preso. Entonces, cuando dice preso en el Señor, significa, por un lado, preso como estaba, pero él estaba preso por amor al Señor. Gloria a Dios. Estaba de esa manera, por amor al Señor, ¿no? Entendamos esto. Y por otro lado, recordemos que los otros capítulos, los otros 3 capítulos, el apóstol Pablo hablaba mucho y nos enseñaba acerca de la gracia de Dios y de la vida espiritual, pero aquí nos lleva a algo más natural, que tiene que ver con cómo a partir de la gracia uno debe comenzar a vivir. ¿Por qué? Recordemos que estamos hablando, el contexto social e histórico, estamos hablando de el Imperio Romano, estamos hablando de unas culturas donde, por ejemplo, había muchos dioses. Muchos de esos dioses tenían ritos en los cuales había sexo libre, por así decirlo. La moral era muy laxa. Muy laxa. Entonces, y claro, la nueva manera de vivir, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, dice Pablo en 2 Corintios 5, las cosas viejas pasaron. Entonces, una de las cosas que hacían los apóstoles es que a la gente que venía, a los nuevos creyentes, sobre todo, tenemos que diferenciar, porque los nuevos creyentes venían de dos focos distintos. Uno, del judaísmo. Los que venían del judaísmo tenían que sacarlos de la ley para llevarlos hacia la gracia. Pero los que venían del entorno social, paganismo, diríamos, del paganismo y de una vida de promiscuidad y de pecado, los tenían que llevar a conocer a Cristo, y que ese conocer a Cristo implicaba una nueva vida. Sí. Una nueva vida.
De repente los judíos, por seguir la ley, ellos tenían moralmente, digamos, tenían una vida más ordenada. Pero los que venían del paganismo, los que venían de la cultura romana, no. Entonces, evidentemente vamos a encontrar en este capítulo mucho sobre esto. Vamos al versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, andar como es digno es andar con humildad y mansedumbre. De hecho, Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre y la humildad se aprende. Se aprende y hay que practicarla. Porque si Jesucristo dijo, aprended de mí, significa, es más, la mansedumbre y la humildad trae como consecuencia la obediencia. Y la Biblia dice de Jesucristo, dice, por cuanto padeció, aprendió obediencia. O sea que vemos que la mansedumbre y la humildad que nos lleva a la obediencia se aprende. Muchos cristianos ahora parece que tienen otro argumento. Es que yo soy así, es que mi carácter es así, es que yo soy impulsivo, es que yo soy así, y como queriendo justificar su forma de ser para que los demás o la iglesia lo acepte. Eso sí. Pero no es lo que enseña Pablo aquí. Yo soy así y que, o como se dice mucho aquí en España, ser auténtico. No me vengan con tonterías. Ser auténtico, si me lo dices que no eres hipócrita, te lo acepto. Pero que ser auténtico significa que tú eres como eres y hay que soportarte, no. Cuidado. Porque la Biblia nos lleva a la cruz. Amén. Crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones, crucificar nuestro carácter. Sí. No había alguien impulsivo como Pedro, que de repente sacó la espada y le cortó la oreja a uno, y Jesucristo le dijo, guarda la espalda, no sabes de qué espíritu sois. Entonces hay muchos que tienen que aprender a guardar la lengua porque no saben de qué espíritu es. ¿De qué espíritu son? Por decirlo de una manera, ¿no? Y Pablo también era impulsivo. ¿Y cómo hizo el Señor con Pablo? Las cárceles. Las cárceles era ese impulso que tenía Pablo. Entonces, ese padecimiento, fíjate lo que hizo Pablo. Cuando Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, que era sobrino de Bernabé, en un momento tuvo un pecado de juventud que fue que no quiso ir y entonces Pablo lo desechaba. A los años, la madurez de Pablo hizo, y tráeme a Juan Marcos que me es útil para el ministerio. Entonces vemos que se aprende. Qué importante es esto, que lo metamos en nuestro corazón y nuestra mente. Aprender a ser mansos y humildes. Se aprende. Qué importante. Entonces, y si Jesucristo, permíteme que lo leo yo, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11 nos va a clarificar, porque si Jesucristo, porque Filipenses 2, del 1 al 11, habla de Jesucristo, Pablo dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, por eso el Señor dice, a nadie digáis maestros, porque debemos tratarnos, debo considerar, por más que yo lleve más tiempo que otros en el Evangelio, debo considerar que otro es superior a mí mismo. O sea, debo tener esa relación de humildad y mansedumbre. No porque, ¿y tú qué sabes? Como le dijo, hay un texto bíblico donde el Señor había hecho un milagro en un joven y los fariseos
fueron a preguntarle, ¿quién hizo este milagro? No sé, que yo sé que antes no veía y ahora veo. Y entonces le seguían increpando al joven y el joven dijo, ¿vosotros también queréis seguirle? Y le dijeron, ¿y tú qué sabes? ¿Qué nos vienes a decir a nosotros que somos maestros de la ley y tú que naciste del todo en pecado? Ese espíritu de superioridad sobre otros. Ese espíritu de superioridad sobre otros contrasta con la mansedumbre y la humildad que dijo Jesús y que dice Pablo tanto en Efesios como aquí en Filipenses. Y sigue diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, tenemos que, el apóstol Pablo dice, miren que ustedes tengan este sentir, este deseo que hubo en Cristo Jesús, también en ustedes tiene que haberlo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesucristo tuvo algo más importante que el hecho de decir, yo soy Dios, a mí nadie me mueve de esta. No, lo más importante era el amor hacia nosotros, la humanidad perdida. Sí. Entonces no estimó el ser, el aferrarse al hecho de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa palabra es profunda, es fuerte. Choca con nuestro orgullo, que a veces decimos, ¿por qué yo tengo que creer en Dios? ¿Por qué tengo que aceptar la Biblia? ¿Por qué tengo que pedir perdón? O con nuestro orgullo espiritual. Sí. Yo soy pastor. Oh, cuidado. O como estamos en una época más moderna, por así decirlo, yo soy apóstol, yo soy profeta. Contrasta mansedumbre y humildad. Hay un refrán español que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. De lo que careces. Sí. Sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Esa es la forma que debemos tomar. Forma de siervo. El siervo no hace lo que quiere, sino hace lo que su Señor le dice. Y el siervo no está para ser servido, sino para servir. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, o sea, Jesucristo, Dios, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué muerte! ¡Qué muerte! Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esto significa que debemos aprender a ser felices y contentos cuando no tenemos el control de dirigir nuestras vidas o de vivir a nuestra manera o hacer lo que nosotros queremos, sino que debemos aprender a ser felices viviendo por Dios, para Dios y haciendo lo que Dios quiere. Es que en definitiva Dios es el Señor y como es omnisciente, omnipresente, sabe todo, si nos dejamos guiar por Él, Él nos va a llevar como un capitán de barco cuando se mete por sitios complicados, sabe dónde están las rocas, por qué camino tiene que ir. Y nosotros lo ignoramos. Si le damos la vida a Dios con humildad, Él lo hace. Él lo va a hacer de una forma maravillosa. Correcto. Seguimos, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Necesitamos esto para que esos errores que son inevitables, que ocurren entre las personas, tanto en la vida familiar, en la laboral, en la iglesia, en todos los ámbitos, que estos errores podamos soportarlos, pasarlos por alto. ¿Quién no comete errores? Dios. ¿Y fuera de Dios? Nadie. Todos. De Dios para abajo, todos. Y yo confieso primero, que no uno, sino exacto. por docenas. Por lo tanto, podemos decir que la paciencia es la característica de un corazón generoso y perdonador. Generoso y perdonador.
Hablábamos de que en este capítulo hacía mucho énfasis entre la vida vieja y la vida nueva. ¿Qué es lo que se espera de la vida nueva? ¿Y qué es lo que espera a nosotros de la vida nueva? Que aprendamos de Jesús a vivir con mansedumbre y con humildad, soportándonos los unos a los otros. Yo te tengo que soportar en el día que tú estés mal y tú me tendrás que soportar a mí. Mi esposa me tiene que soportar a mí cuando me equivoco y yo tendré que soportar a ella. Es que si no, no hay convivencia. No, exacto. No hay nada. No podemos pensar que somos la última Coca-Cola del desierto, que somos únicos, extraordinarios, que va. Para nada. Ni somos tan guapos, ni tan listos, ni mucho menos. Vamos al versículo 3, por favor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, esta actitud perdonadora de soportar nos hace estar preparados para esto, para guardar el vínculo. Solícitos significa que no perezosos, sino que tenemos que estar preparados y atentos y hacerlo rápido. Sí. Hacerlo rápido, ya. Como una emergencia. Exacto. ¿Y qué es lo que debemos guardar con emergencia? La unidad del espíritu con mayúscula, quiere decir que es la unidad que forja el Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo y yo estoy lleno del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu y va a forjar que estemos unidos. Y va a trabajar y va a pretender que estemos unidos. No puede ser que digamos que estamos llenos del Espíritu Santo, pretendamos estar llenos del Espíritu Santo y que no querramos estar unidos. No, el Espíritu Santo es el primero en buscar la unidad, en mantener, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo, mira, en esto, para que lo entendamos, ¿no? Hay otra parte de la Biblia que habla del vínculo del amor. El amor nos vincula. ¿Qué es el vínculo? Yo te lo voy a explicar de una manera que me lo explicó mi pastor, su oficio era arquitecto. Entonces, él contó que, por ejemplo, en arquitectura el vínculo es la unión de una columna y una viga, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú ves la columna y la viga, no están una puesta arriba del otro, sino que están vinculados por los hierros interiores que hacen que trabajen juntos y soporten la carga y el peso. Unidos, juntos. Vínculos, tenemos que vincularnos. Nos vincula el amor de Dios, nos vincula el Espíritu de Dios a ti y a mí para que juntos trabajemos y en unidad estemos enlazados para trabajar en unidad. El vínculo aquí de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, esta actitud humilde, perdonadora, conciliadora hacia los demás, naturalmente nos ayuda a cumplir con esta maravillosa unidad del Espíritu. Y debemos esforzarnos para mantener la unidad. No creamos que nunca va a ser atacada esa unidad. Siempre va a haber circunstancias y cosas que quieran atacar la unidad. Pero debemos aprender a mantener esa unidad. Esa unidad, soportándonos. Exacto. Soportando. Como tú has dicho, la viga, el soporte, la columna, soportan juntos. ¿Para qué? Soportar evita caídas, evita rupturas, evita quebrantamientos, y separaciones. Sostiene una familia, sostiene una iglesia, sostiene una comunidad, sostiene una nación. Sí, sí. Sostiene. Alguien dijo, divide y vencerás. Y Cristo oró y dijo, claro, Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. Esto no significa que esta unidad espiritual no significa que tenga que ser una unidad estructural, por ejemplo, jerárquica. No significa eso. Significa algo más profundo. Algo más profundo. Más real, más poderoso. Cuando los corazones, los sentimientos y la voluntad están unidos, eso es una
una fuerza tremenda. A veces se confunde porque hoy en día, por ejemplo, en casi todos los países tenemos que estar, hay un soporte legal para las iglesias, cada iglesia tiene su soporte legal, tiene que estar inscriptos en cada país de una manera, tiene que tener un registro de membresía y eso es un trámite administrativo que de nada sirve si no hay unidad. Sirve para lo legal, sí, pero lo que sostiene la estructura de la iglesia no es eso. Lo que sostiene la estructura es el vínculo de la paz. Esa es una realidad. La unidad del Espíritu. Amén. Entonces, vamos al versículo 4, por favor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Sí, al 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea que tenemos esta unidad porque tenemos cosas comunes que nos vinculan. Un Dios, en Jesús compartimos el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, un espíritu, una esperanza, una vocación, o sea, un mismo llamado y un mismo propósito, una esperanza. Compartimos, son las cosas, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre. O sea, estamos hablando las cosas que nos unen. Obviamente, si hacemos énfasis, por eso existen tantas divisiones dentro de las iglesias, porque los énfasis en lo que nos divide. Pero si hacemos énfasis en lo medular, un cuerpo, un espíritu, como dice, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Y Padre de todos. Eso es lo que nos une. Obviamente, seremos diferentes porque yo vengo de un contexto, de una cultura, un contexto social diferente al tuyo. Entonces, obviamente habrá, qué sé yo, no sé cuál es tu comida favorita, pero mi comida favorita es diferente. Y si hacemos énfasis en eso, tendremos diferencia. Pero eso no es lo importante, no es lo medular. ¿Qué va? Exactamente. Igual que, por ejemplo, vamos a ejemplos más concretos. Hay iglesias que son de determinado origen, entonces tienen formas, estilos musicales, formas de dirigirse que de repente a otros que vienen de otro contexto no les gusta o no tienen esa cultura musical, ese tipo de ritmos, esa forma de vocear, de hablar fuerte. Otros son más, pero no podemos hacer énfasis en lo que nos divide, que tiene que ver con cuestiones secundarias. Sí. Debemos mantener la unidad, el vínculo y la unidad en el espíritu, en aquellas cosas que son comunes, prioritarias. Lo otro es anecdótico, cultural, por así decirlo. Además, la Biblia dice que Dios engrandece su multiforma de Dios. Un cuadro precioso, bonito de cualquier pintor tiene multitud de colores, texturas, que forman todo un cuadro apasionante. Lo precioso de la obra de Dios es que cada uno con los dones, los talentos, nuestras peculiaridades que tenemos y diferencias, podemos traer una imagen, un cuadro, una bendición grande al mundo. Claro. Porque en el mundo evangélico, en el cuerpo de Cristo hay gente más intelectual, gente más trabajadora, gente más dada a los estudios, gente dada más a las artes, y todo eso, unidos, eso es lo que forma el cuerpo de Cristo. Exacto, pero convengamos, a ver, vamos a poner un ejemplo, solamente es un ejemplo. A mí me impactó un vídeo que vi de una iglesia en África, miles de personas reunidas bajo un techo de plástico, eran como si fuese un invernadero era así, y saltando y alabando a Dios y saltando durante minutos, largos minutos, con una misma frase. Una misma frase. Obviamente yo no entiendo ese idioma africano, pero estaban así.
yo no haría eso. Yo tengo otro estilo. Pero no significa que eso, no puedo decir que no estén alabando a Dios en espíritu y en verdad. Es su cultura, su forma, su temperamento. Y Dios lo acoge de la misma manera que otro. El único que puede medir la intención del corazón es el Señor. Es el Señor. Y eso es lo que cuenta, el corazón. Exacto. El corazón de las cosas. Entonces, igualmente que, por ejemplo, tú eres de una edad que me podrás entender cuando... Cuidado, Carlos. Cuando de repente... Que perdemos la amistad. Sí, cuando comenzó con las guitarras eléctricas y las baterías en las iglesias, eso fue... Es que eso es del diablo, es del diablo. Cuidado con cosas. Y me van a decir que... Y después, bueno, hay quienes para rebatir eso hicieron estudios acerca de que muchos de los himnos y himnos tradicionales antiguos fueron escritos hasta por borrachos y adúlteros. Fueron escritos por ellos. Sin embargo, son preciosos. El que mide la intención del corazón es el Señor. Y hay gente que con una batería, una guitarra eléctrica, adora al Señor. Y hay gente que lo hace de otra manera, que le gusta otro tipo de música, otro tipo de instrumento. Es que no podemos hacer de las cosas accesorias una doctrina. Exacto. Y no podemos hacer de la doctrina cosas accesorias. Por eso, revés. Lo importante dice la unidad del Espíritu en aquello que nos une. Un Dios, un bautismo, un Señor, Jesucristo, una esperanza, una fe, una vocación, un llamado. Un llamado. Eso es lo que significa. Vamos al versículo 7 al 10, perdón. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bien, a todos nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Jesús. Y esta es la base para la distribución de los dones. Los dones no son otra cosa que cosas que no merecemos, que no vienen por nosotros mismos, sino que Dios te las da para servir. Por misericordia. Por misericordia. Ahora, Dios la da en forma gratuita. Y cuando dice a la medida de Jesucristo, significa, Jesucristo dijo, aquel que cree en mí, las cosas que yo hice hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Significa que Jesucristo lo llenó todo y dio todo, de tal manera que aún se puede llegar a hacer cosas superiores a Jesucristo. Y no quiere decir que se sea superior a Jesucristo, sino que fue dado por el don de la medida de Él. Él lo dio en esa medida. Y Dios da su espíritu sin medida. Amén. Ahora, ¿qué significa que cuando subió a lo alto? El Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. O sea que es algo que cuando el Señor dijo, toda potestad, una vez que resucitó y dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, significa que algo había sucedido en esa lucha espiritual entre la muerte y la resurrección, que cuando toda potestad le fue dada, Él ahí después dijo, les dijo a los discípulos que esperen en Jerusalén cuando sean revestidos con poder de lo alto. Y me seréis testigos. O sea que esos dones fueron capturados con poder por el Señor para darle a los hombres. Él tenía la autoridad de tomar esos dones para darle a los hombres, para que nosotros hagamos la obra que Él quiere. Ahora, ¿qué significa esto que subió? Esto lo demostró Pablo, estaba en el Salmo 68, 18, dice, porque primero tuvo que bajar. Que descender. Descender, ¿qué significa? Cuando Jesucristo fue a la cruz, ahí descendió. El apóstol Pedro creo que habla que bajó a las partes más bajas de la tierra.
y le predicó a los espíritus encarcelados y que hirió de cabeza a Satanás, que tomó las llaves, una serie de cosas importantes que quizás es para otro estudio bíblico. Sí. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Hay algunos que dicen que no tiene que ver con eso. Yo creo que sí, que tiene que ver con eso, esa lucha espiritual donde él recupera los dones y los talentos y recupera todo para darle a los hombres. Además ocurrió un hecho físico en Jerusalén que, como si fuera una muestra o una pista, que el velo del templo, que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a la presencia de Dios, se rasgó, se rompió, como diciendo, ahora por esa muerte, resurrección, por esa descender, esa victoria, tenemos acceso a cosas de Dios que antes no podíamos tener. Por la victoria de Cristo. Exacto. Por la victoria de Cristo. ¿Y qué son esas cosas? Versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfecto. Entonces, el contexto general de todo esto, mansedumbre y humildad. En el contexto de la mansedumbre y la humildad, Dios da estos dones, no para exaltación o autoexaltación. Porque a veces vemos unas exaltaciones y unas autoexaltaciones, y el gran siervo, como si él fuera el que tuviera todo y lo hubiera ganado todo. A veces no son ellos mismos, sino la cultura evangélica. Gran siervo, hay una contradicción en sí mismo, porque siervo viene de esclavo. Y no se puede ser grande y gran ser siervo. Esclavo, exacto. Esclavo. Es una contradicción en sí mismo. Entonces, a veces culturalmente tenemos esas contradicciones, ¿no? Y cuando dice él mismo, significa que Jesús estableció estos dones ministeriales, que no es otra cosa que oficios. Digamos, tú eres fontanero, o el otro es albañil, el otro es electricista, ¿no? Diferentes oficios para un mismo fin y un mismo propósito. Hacer casas. Exacto. Ahora, que estos oficios los estableció el Señor, no los estableció el hombre, no los dio hombre, no puede haber hombre alguno que dé estos oficios o estos dones o provoque estos llamamientos. Por eso de los seminarios tú sales con una certificación de estudio, pero no significa que tú eres pastor. Sales con una preparación intelectual y de conocimiento. Pero el llamado, el pastorado es un llamado de parte de Dios. El ser evangelista es un don con un llamado de parte de Dios. Igual que los otros dones que vamos a ver. Entonces, cuando dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Pablo describe 5 oficios. Algunos dicen que son 4 porque consideran que pastores y maestros es uno solo, ¿no? Pero yo considero que son 5. Sí, yo también. No significa que generalmente las personas tienen más de un don. O ejercen más de un don. Es que yo creo que estos ministerios o dones no son como habitaciones estancas, sino tienes uno en particular, pero como si se solapase o se mezclase con algún otro. Exacto. Y a veces tiene que ver con la circunstancia y la época de tu vida. Porque un pastor también tiene que enseñar a su iglesia. Exacto. Y a veces tiene que ejercer una función apostólica. Apostólica. Y a veces profética, y a veces evangelística. A ver, el apóstol generalmente suele suceder o suele tocar los 5 dones, ¿no? Suele tocar los 5 dones. La palabra apóstol se traduce de apóstolos, que significa delegado, enviado, mensajero. Y
Y solía enseñarse que el principal requisito para ser apóstol era haber estado con Jesucristo. Hay algunos que todavía mantienen eso. Yo considero que no, que el apóstol es un oficio que no se terminó con los apóstoles que estuvieron con Jesucristo. De hecho, Pablo en sí mismo, él no estuvo con Jesucristo, por eso él dice como abortivo. Pero la Biblia también nos habla no solamente de los 12 apóstoles, menciona a otro grupo que tiene una especial relación con la iglesia gentil, por ejemplo, Pablo y Bernabé, Andrónico y Junias, Jacobo, Silvano y Timoteo y otros, ¿no? Esos están en la Biblia y hay algunas referencias que pueden considerarse como que también tenían una función apostólica en la iglesia. Entonces, no vamos a entrar en muchos detalles. Profetas, nosotros vemos en el Antiguo Testamento los profetas, donde se usaba a los profetas, que se llamaban profetas o videntes, para denominar a aquellos que poseían un don que daba Dios para poder ver en el mundo espiritual y escuchar la voz de Dios e indicar dar indicaciones del Señor para su pueblo. En el Nuevo Testamento, el ministerio profético trabaja de acuerdo con el apostólico, tiene que ver con otra cosa. Y a su vez es diferente del don de profecía. Sí, no es lo mismo. Aunque pueden ejercerlo la misma persona. Se parecen en algunas cosas, pero no es lo mismo. Exacto. Recibe revelaciones de ministerio, predice acontecimientos futuros y advierte peligros, confirma lo que Dios ha hablado, exhorta y consuela a la iglesia, recibe revelación de parte de Dios, profetiza juicios que vendrán de parte de Dios. Ahora, después vamos con el evangelista, que está dotado para predicar el evangelio y llevar a las personas al Señor. Son las personas que tienen esa gracia de que con poco conducen a los no convertidos a Jesucristo. Tienen un don especial y una gracia especial. Y hay otros que capaz que se esfuerzan y no lo logran. Y el evangelista con poco... Porque es el don, el talento que Dios les ha dado. Pastores, la palabra pastor viene del griego episcopos y denomina el oficio de apacentar y de cuidar el rebaño. En este caso lo hacen con la congregación, ¿no? La congregación local. El maestro se define como el que enseña. La palabra disciplina significa, o ser disciplinados, significa ser enseñados. Fíjate. Qué acepción más atrayente. Exacto. Entonces se define como el que enseña una ciencia, arte u oficio, a su vez se enseña y define como el proceso de cambio del conocimiento, creencias, valores. Bueno, la cuestión es que el maestro tiene la habilidad de entender y desmenuzar la palabra y con facilidad hacérsela entender a otros. Trasladarle con facilidad la capacidad de comprender lo que dice la palabra. Que a veces no es lo mismo. Hay gente que no tiene la facilidad. No sé si te ha pasado en algún oficio encontrarte que alguien es muy bueno en lo que hace, pero no sabe enseñarlo. Porque hay algo, no somos tan perfectos que sepamos todo, hacer todo y controlar todo. Exacto. Nos necesitamos unos a otros, gracias a Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios de dar estos oficios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El propósito es que la iglesia sea perfeccionada para el servicio, para la obra del ministerio, para el servicio, no para el conocimiento, acumular conocimiento, porque el mucho conocimiento envanece. Es vanidad. Terminamos en lo que dice Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tantos seminarios y estudios bíblicos y cosas. Si no es para servir, es vanidad. Es vanidad. Es vanidad. Con todo el respeto, con todo, pero esta es la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Ahora dice perfeccionar. Esta palabra en el original griego tiene la idea de arreglar. Se usaba esta palabra para describir el tratamiento de los huesos rotos. Tú sabes que cuando se rompe un hueso,
se vuelve a soldar y se produce como un callo que lo hace más duro que el original. Esa es la palabra en el original griego de perfeccionar. Qué curioso. ¿Sí? Entonces, la idea de los ministerios es que la iglesia, que cada uno de nosotros seamos perfeccionados, transformados, de una manera que tengamos una firmeza en nuestras convicciones, en nuestra fe, para que así con esa firmeza trabajar en la obra del Señor. Uh-huh. Si haces muchos estudios bíblicos y no trabajas, terminas en vanidad. Y además no tiene sentido. No tiene sentido. Porque el conocimiento y lo que se sabe, si no se aplica, no vale para nada. No vale para nada. No vale para nada. Vamos al versículo 13 al 16, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor... Bueno, hasta ahí, hasta el 16. Para poder entender paso por paso, ¿no? Porque ahora estamos viendo el verdadero valor y el verdadero propósito de los ministerios. Los ministerios no son para exaltación, tienen una función, tienen un propósito, sí. Y el propósito es que cuando funcionan correctamente, una iglesia funciona correctamente con el uso de los ministerios o los dones o los oficios que Dios da, la iglesia está debidamente equipada y va madurando, los cristianos van madurando y aumentan en su experiencia personal con Dios. Y se va cogiendo estabilidad. Estabilidad. Es ese hueso roto que está y crece estabilidad porque está bien soldado. Bien perfeccionado. Bien soldado. Entonces, la cuestión es ese crecimiento que nos lleve a parecernos a Jesucristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Significa, yo imito a Cristo, quiero parecerme a Cristo. Nuestra meta es parecernos a Cristo, no parecernos a fulano o al otro, ni por más bueno que sea. Yo me quiero parecer a Cristo. Y lo que veo en ti de Cristo, eso imito, eso procuro. Eso dice Hebreos, puestos los ojos en Cristo Jesús. Entonces, los ministerios están precisamente para que sean perfeccionados en Cristo. No porque hace unos años ya se hace mucho énfasis en las iglesias, en la visión de la iglesia, en esto, en otro. Nuestro énfasis tiene que ser Jesucristo. Hay gente en las iglesias que conoce más los énfasis de la iglesia, los valores de las doctrinas de la iglesia, los trabajos y las formas de la iglesia, que a Cristo. Y eso no funciona bien. No funciona. Es Cristo el sumo de todo. Entonces, y sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, los dones lo que hacen, le dan firmeza a la iglesia para que no fluctuemos. Significa, no venga uno y nos diga una cosa, y ya nos vayamos corriendo para allá. Y viene otro y después corramos para allá. No, estemos firmes en lo que Dios nos ha enseñado. Sí, huyamos de las olas. Las olas. De modernidades. Hay muchos que se quejan, no, porque la gente se me va, porque vino aquel y me roba las ovejas. Hay de todo, ¿no? Pero si tú has trabajado bien con tus ovejas, han fluido bien los ministerios para fortalecerlos, para que sean perfeccionados, los que verdaderamente han sido perfeccionados seguramente no se irán. No se van.
porque se saben que están alimentados, tienen conocimiento, tienen estabilidad. Y luego, sobre todo, como dice la Biblia también, que se haga todo para el amor. Exacto. En el amor. Porque sigue diciendo que se van, que crezcamos, que se van por doquiera viento de doctrina, por estratagema de hombre. Bueno, la cuestión es que en la medida que los dones funcionen, los ministerios funcionen correctamente bien, habrá menos fugas. Sí. Y menos engaños dentro. Exacto. Así que vamos al versículo 17 al 19, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Recuerdas cuando dijimos el contexto social que la gente venía de una vida de impurezas? Recordemos que Pablo le tuvo que escribir a los corintios, porque en los corintios había quienes tenían relaciones sexuales con la esposa de su padre. Ahí había una mezcla tremenda. Había una mezcla. Pero claro, nosotros nos horrorizamos de que eso ocurra, pero tenemos que entender que la gente venía del mundo. Y eso es bueno que entendamos, porque la gente es bueno que nuestra gente, que nuestras iglesias se llenen gente que viene del mundo. Pero eso implica trabajo con paciencia, enseñarles y que la gente se vaya ordenando. Vienen después de casarse, divorciarse, juntarse con otros, tener hijos de aquí y de allí. Es normal. Y tenemos que aprender, pastor, con todo el amor y con todo el cariño. No te horrorices de lo que viene. Tendrás que trabajar en que ordenen sus vidas. Y que los dones que Dios nos da son las herramientas para edificarlos, para soldar. Y no pretendas que de un día para otro una persona que conoce al Señor solucione problemas y una madeja de relaciones y problemas y cosas que de un día para otro pretendemos que lo solucione. Si no, no puedes tomar la Santa Cena, si no, no puedes participar. No. Hay situaciones que requieren tiempo y sabiduría. Exacto. Porque no se puede en algunas cosas generalizar, porque hay peculiaridades, hay distintos caminos que cada situación requiere un trato, una palabra, un tiempo. Exacto. El pecado es pecado. Exacto. Amén. Pero la sabiduría para manejar eso es un don de Dios. Pero la restitución, la rehabilitación, la limpieza, la santidad es un proceso. Sí, ahora hay una realidad y es que en el Señor no podemos andar como los otros gentiles. Amén. No podemos andar como los otros. Les dice, ustedes, sobre todo cuando llevas un tiempo ya, no puedes seguir viviendo de la misma manera. En la vanidad de tu mente, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No, los hijos de Dios no podemos andar en esas vanidades. Porque dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Hay creyentes en las iglesias que tienen el entendimiento entenebrecido y que no entienden y siguen sin entender que si mientes para hacer negocios, por más que diezmes, tus diezmos no santifican tu mentira. Exactamente. Y están entenebrecidos por la dureza de su propio corazón. Nadie les endurece, ellos mismos. Por la dureza de su propio corazón. Y este es solo un ejemplo, porque el tiempo no nos da para poder seguir dando más ejemplos, pero verdaderamente hay una oración en la Biblia que dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay cosas que nos son ocultas, que significa que no las entendemos, porque nuestra dureza de corazón hace que nuestro entendimiento esté entenebrecido. Haya sombras. Pero en la medida que seamos sinceros con Dios, Dios te va a hablar y Dios te lo va a mostrar para que no erres, para que no andes
como los otros gentiles que pierden la sensibilidad. Cuando uno pierde la sensibilidad espiritual, termina cometiendo todo tipo de pecados. Bueno, físicamente perder la sensibilidad manifiesta un problema interior, una enfermedad, una dolencia, una alteración. Cuando perdemos la sensibilidad espiritual, hay una alarma que nos está diciendo que algo dentro de nosotros tiene que ser arreglado. Sí. Vamos versículos 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Habla de vestirse y de desvestirse y vestirse. Habla de una forma figurada de como que me tengo que sacar la vieja manera y adoptar una nueva manera. Pero tiene que ser en la mente y en el corazón, por el Espíritu Santo. Vamos al versículos 25 y 26. Por lo cual, desechando la mentira... Desechando. Tenemos que aprender a desechar lo malo. Sí. Es una elección que hacemos cada uno en cada circunstancia. Continúa, por favor. La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es imposible que algún día no nos enojemos. Es imposible. Pero si ese enojo no lo solucionamos soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, ahí es donde le damos lugar al diablo. Y el diablo actúa. O sea, le abrimos una puerta al enemigo, una brecha al enemigo por la cual él va a entrar y comenzar a trabajar transformando ese enojo en odio, ira, amargura, rencor, maledicencia. Hasta terminar en que ya no soportas a la persona que amas, un divorcio, una ruptura familiar, una división en la iglesia. O simplemente dar un portazo y escapar de todo. Exacto. Versículo 28 al 32. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sí, hasta ahí. Vemos que habla de cosas, ejemplos sencillos. Si esto sabes que está mal, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. El Espíritu Santo nos da la sabiduría, el entendimiento, pero también nos da la fuerza y la salida para no tener que caer en eso. Entonces, y ahora viene lo más importante. Sigue. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que todo lo demás, todo lo que estábamos hablando, si no trabajamos, si no somos sinceros, entristece. Contrister significa entristecer. Es como que, imagínate, yo te invito a mi casa a comer, a cenar, y tú te pones unas buenas ropas y vienes contentos con tu esposa, y yo en mi casa la tengo desordenada, sucia, la mesa, te hago sentar en una mesa que está sucia con los platos del mediodía sucio. ¿Tú te sientes cómodo? Yo me siento para irme por la puerta otra vez. Bien. Es un ejemplo de lo que significa contristar, entristecer al Espíritu. El Espíritu Santo de Dios que fue dado para que more en nosotros y con nosotros, pero si nosotros vivimos seguimos viviendo con la vieja manera de vivir, entristecemos. Por eso no hay gozo. Por eso no hay presencia de Dios. Dios no admite mezclas. Exacto. Da para mucho.
Y ahora sí sigue con el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué sencillo que es el Evangelio. ¿Cómo se entiende? Muy claro, muy sencillo. Muy claro. Por eso, el gran problema de muchos creyentes es que no se acercan a la palabra. Y dicen que no se entiende. Claro, no se puede entender lo que no se lee. Exacto. Y no se puede asimilar y crecer con lo que no se quiere. Entonces, hoy hemos visto el capítulo 4, porque cuidado, vamos a lo que más le gusta a todo el mundo de Efesios. La armadura de Dios, la lucha espiritual. Pero antes de llegar al otro, tenemos que pasar por esto. No hay un soldado que vaya a la guerra sin estar preparado. Exacto. Amigos, hasta aquí ha llegado hoy el capítulo 4 de Efesios. Sin duda muy apasionante. Y yo les invito a que lo vuelvan a escuchar, lo vuelvan a ver, para ser edificados. Pásenlo a otros, porque hay mucha enseñanza. Hay, como se suele decir, hay mucha carne, mucha tela que cortar en este capítulo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por esta nueva enseñanza. Deseamos que Dios les bendiga. Les volvemos a emplazar para que vuelvan a estar con nosotros en la próxima tertulia. Entraremos en el capítulo 5 de Efesios. Les habló José Luis Sanz. Un saludo. Dios les bendiga.